Estoy grabando igual, profe. Ahí estamos, listo. Vamos con electrodinámica. Bueno, de la misma forma que separamos la palabra cuando vimos electroestática, lo vamos a hacer con electrodinámica. Básicamente, podemos decir que es una palabra compuesta. Y si la electroestática se encarga, era una parte de la física, se encargaba de estudiar las cargas quietas, ¿sí? La electrodinámica lo que se va a encargar es de estudiar las cargas en movimiento, ¿sí? Con dinámica. Y para eso vamos a hablar de lo que se conoce como trabajo eléctrico. ¿Qué es el trabajo eléctrico? Han visto en física, ¿sí?, que el trabajo es la fuerza que hay que aplicarle a algo para desplazarlo. Por ejemplo, si yo quiero, el ejemplo típico que se da es el de mover la silla de un punto hacia otro. Si uno quiere mover una silla desde la cocina al comedor, tiene que aplicar una fuerza suficiente para que se desplace esa silla de la cocina al comedor. ¿Sí? Si no se le aplica una fuerza, la silla va a quedar donde está. El trabajo eléctrico es lo mismo, pero llevado a la parte eléctrica. Es la fuerza que hay que aplicarle a una carga eléctrica para desplazarla de un punto a un punto B. Y a esa fuerza que hay que aplicar a una carga para que se desplace de un punto hacia otro se llama diferencia de potencial. ¿Sí? Tiene que haber una diferencia de potencia entre dos polos para que esa carga se desplace desde un lado hacia otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando uno utiliza una pila o utiliza una batería? Algo que genere una diferencia de potencia entre los dos polos, el positivo y el negativo. Entonces, mediante esa diferencia de potencia, la carga eléctrica puede desplazarse. Entonces, yo voy a tener justo negro, vamos a cambiarlo, no se va de nada. Una carga, perdón, un punto, un segundo punto. Por acá se va a desplazar la carga, voy a tener un punto A y un punto E. Corrí el monitor y me está quedando como todo muy hacia la izquierda. Tengo el punto A y el punto B y quiero desplazar la carga de un punto hacia otro. La carga también la vamos a hacer redondita, pero más chiquitita. Y quiero desplazar la carga de un punto hacia otro. Para que se desplace esta carga de un punto hacia otro, dijimos que tiene que haber lo que se conoce como diferencia de potencial, que es delta B corta, diferencia de potencial. Básicamente es el voltaje B, que vendría a ser como el voltaje de un extremo contra el voltaje del otro. Básicamente se restan los voltajes porque dijimos que debe haber una diferencia entre ambos polos. Si no hay diferencia, la carga no se va a mover. Disculpe, ¿cómo dijo delta B que era? ¿Diferencia? Diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Vale, ¿Alguien sabe cómo se hace la delta con el teclado de la compu? Ni idea, ¿no? No. Ni idea, profe. Después, bueno, lo hago con el mouse, igual se entiende, ¿no? Es como un triángulo. Bien, entonces, fíjense las variables que tenemos acá. Tenemos la carga, tenemos la diferencia de potencial y lo que queremos hacer. ¿Sí? Moverla o desplazarla de un punto hacia otro. Esto de querer mover o desplazar la carga se va a llamar trabajo eléctrico. Y se reconoce con la letra W. ¿Sí? El trabajo eléctrico va a ser igual al cuerpo cargado por la diferencia de potencial. Por la diferencia de potencial.
la diferencia de potencial que hay que aplicarle a este cuerpo para que se desplace de un punto hacia otro. A eso se llama trabajo eléctrico. ¿Sí? Que es básicamente el esquemita que hicimos acá llevado a una fórmula. ¿Sí? Otra forma de planteo es por paréntesis. Esto. Bien, con esto, ¿qué deducimos? Perdón, me olvidé la Q. La carga. Sí, me olvidé la Q. Vamos de vuelta. Vamos a poner la Q acá. Profe, este símbolo que está buscando usted, fíjese lo que escribí en el chat. A ver. No, es un triángulo lo que es. Lo que No, pide un el profe. triángulo. Delta. En matemática es delta. Alt 948. Me dice, hacemos la prueba. Por eso es lo que acabo de hacer y no sale así. No. No sé qué es eso, de hecho. Bueno, no importa. Después lo tenía que buscar antes y me olvidé. No importa. Bueno, entonces acá tenemos las dos posibilidades de fórmula. Como verán, ¿sí? La diferencia de potencial es representada con la B corta. ¿Por qué? Porque su sistema de unidad de medida o su unidad de medida va a ser el volt. Es 916, profe. El delta, alt 916. 916, vamos a hacerlo. Así ya me queda. Ahí está, ahora sí. Excelente, gracias. ¿Se ve un cuadrado negro en el coso, profe? ¿En dónde? Ahí recién se veía en el Paint cuando usted está compartiendo pantalla. ¿Ahí se fue? Sí. Estaba copiando el delta, no sé qué decir. Entonces, esto va a ser delta B corta, que es lo mismo que y ahí queda. Sí, ahí lo tiene más prolijo por si no se había entendido. Bien. Entonces, dijimos, diferencia de potencial medida en volt. ¿En qué se medía? ¿En el sistema internacional de medida? ¿En qué se miden los cuerpos cargados? La unidad de carga eléctrica. ¿Coulomb? ¿En Coulomb? Coulomb, correcto. Representado con la C mayúscula. El trabajo eléctrico, ¿sí?, se puede expresar en watts o joule. Son dos formas, ¿sí?, de expresar el trabajo eléctrico. Después la vamos a ver. Por ahora, quédense con el significado de trabajo eléctrico, qué es lo que tiene que pasar, en qué se tiene que medir. ¿Sí? Tengan en consideración que mediante el trabajo eléctrico empezamos a hablar de lo que es la electrodinámica, que son cargas eléctricas en movimiento. Para que se mueva esta carga hay que aplicarle un trabajo. ¿Sí? Este trabajo es mediado por esta diferencia de potencial. Forma de medir el trabajo, watts y joule. ¿Sí? Watts básicamente es el consumo eléctrico, ¿sí?, que va a tener, supónganse, cualquier artefacto que tenga que estar conectado a una corriente eléctrica. Y joule lo que representa es el calor. Es el calor que va a desprender ese cuerpo cargado. Por ejemplo, cuando un instrumento eléctrico o un aparato eléctrico, el que ustedes quieran, está mucho tiempo conectado, ¿va a estar más caliente o menos caliente? Por una cuestión obvia. ¿Más caliente? Más caliente. Bien. El calor que emerge, ¿sí?, por ese artefacto se puede medir. ¿Sí? Y si estuvo enchufado, estuvo mediado por un trabajo eléctrico, estuvo mediado por corriente que circuló por él. Entonces, o se puede medir en watts o se puede medir en joule. ¿Sí? Dos formas de medir dependiendo o la cantidad de consumo de corriente que tuvo mientras estuvo enchufado, o medido mediante el calor que desprendió por estar conectado a esa corriente eléctrica. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Bien, son las dos formas de poder medir el trabajo eléctrico. Bien. Lo vamos a dejar por acá. Se lo vamos a borrar. El dibujito por acá. Y la fórmula la hago acá. W igual. Cuerpo cargado
por delta B corta. Listo. Nos vamos a otro concepto de la electrodinámica. Vamos a hablar de algo que se llama, ¿sí? Esto va a estar conectado, y vamos a hablar de algo que se llama intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente. ¿Sí? Y para hablar de intensidad de corriente eléctrica, vamos a hablar de un físico que se llama ampere. ¿Sí? No vamos a entrar en detalle, pero con esto quiero decirles que la intensidad de corriente eléctrica se va a medir en ampere. ¿Sí? Les debe sonar el nombre amperaje. ¿Sí? Viene de este físico Ampere, y lo que determina el amperaje es la intensidad de corriente. Físicamente hablando, en una línea el concepto sería, es la cantidad de carga eléctrica que circula en un intervalo de tiempo determinado. ¿Sí? O la cantidad de carga eléctrica que circula por un determinado tiempo. Ese es el concepto físico de intensidad de corriente. ¿Sí? La intensidad de corriente, dijimos entonces, ¿qué es? La intensidad, vamos a llevarlo a la fórmula. Intensidad de corriente es con la letra I. Dijimos que es la cantidad de carga que circula por un determinado tiempo. ¿Cómo va a ser la fórmula? Básicamente carga sobre tiempo. Fíjense que de la misma forma que hicimos con trabajo eléctrico, estamos poniendo la variable sobre la mesa. Entonces, ¿qué es la intensidad de corriente? Carga sobre tiempo. Es la cantidad de carga que circula por un determinado tiempo. ¿La carga eléctrica en qué se mide? ¿En qué dijimos que se mide la carga? En Coulomb. En Coulomb. ¿El tiempo en MKS, en el sistema MKS? Segundos, minutos, En y segundos. horas. Exactamente. En segundos, MKS, metro kilómetro segundo, el tiempo en segundos. ¿Y la intensidad de corriente qué dijimos que se medía? Que recién lo dije. Ampere. En ampere. Ampere. Entonces, podemos decir de esta manera que ampere es igual a Coulomb sobre segundo. Pero, mouse. Ampere es igual a Coulomb sobre segundo. ¿Sí? Un ampere igual a un Coulomb sobre segundo, básicamente. ¿Sí? Acá tenemos la relación de unidades de medida. ¿Sí? ¿A cuánto equivale un ampere? Después voy a armar un problema donde pongamos todo esto sobre la mesa. Por ahora quedémonos con los conceptos. Vamos a copiar lo que era intensidad de corriente. Dijimos que es la cantidad de carga Eléctrica en un determinado tiempo. eléctrica. Es la cantidad de carga eléctrica que circula en un intervalo de tiempo. En un determinado tiempo. Que circula en un determinado tiempo. Este es el concepto. Vamos a lo más pequeño. Bien, ahí tenemos el concepto, tenemos entonces la fórmula. Fíjense que en base a su fórmula, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Perdón, en base al concepto de la fórmula. Y ahí la tenemos cómo va a ser. Ahora, la intensidad de corriente también puede relacionarse, o sea, esto puede relacionarse, ¿a qué? A lo que se conoce como un circuito eléctrico. ¿Sí? Porque básicamente uno quiere determinar qué tan intensa es la corriente eléctrica cuando circula esta corriente por un circuito eléctrico. De hecho, vieron que existen los amperímetros. ¿Qué es lo que mide el amperímetro? La cantidad de la intensidad de corriente de un determinado circuito. Eso es lo que mide el amperímetro. Con esto también quiero avisarles que siempre el voltaje y el amperaje van de la mano. ¿Sí? Un circuito que tenga un voltaje muy elevado va a tener, por consiguiente, una intensidad de corriente alta, ¿sí? Ese circuito eléctrico. ¿Por qué? Porque también existe una relación entre la intensidad de corriente y el voltaje. Ahora, esto queda también determinado por las resistencias que tenga el circuito. Ahora le va a parecer chino, pero después van a ver que es muy fácil. Voy a armar un circuito en serie. ¿Sí? El circuito en serie
se diferencia del circuito en paralelo por cómo tiene integrada los diferentes anexos eléctricos que le queramos agregar al circuito, resistencias, capacitores. También se le dice instrumentos eléctricos que le quiera uno agregar. Bien, este es el circuito. Supónganse que esto es un control remoto, por tirar cualquier tipo de circuito eléctrico. ¿A qué se conecta el control remoto? A pilas. A pilas. Bien, vamos a hacer una pila. La pila, ¿qué tiene? Carga positiva y un lado positivo y un lado negativo, no carga. Tiene dos polos, o sea, uno después la tiene que poner el positivo y el negativo diferente a la que puso la otra, pero tiene dos polos, uno positivo y otro negativo. Ujú. Y tanto la pila como la batería tienen un voltaje determinado, dependiendo el tipo de pila, más grande, más chica, la batería tiene un poco más. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bien, vamos a ponerle que la pila tiene 8 volts. ¿Sí? Bien. El circuito del control remoto, si uno le saca la carcasa, ¿qué tiene adentro? Calculo que una vez el perro le habrá roto un control, se les habrá caído. ¿Qué tiene adentro? El Tiene una control. placa, circuito, tiene... Bien, tiene una plaqueta. Tiene una plaqueta con componentes que son componentes metálicos principalmente. Bien. Esa plaqueta lo que tiene son electrones libres. O sea, esa plaqueta es una plaqueta conductora. ¿Con esto qué quiero decirles? Que la electrodinámica únicamente va a ocurrir con materiales que puedan conducir la corriente eléctrica. Con materiales que no puedan conducir la corriente eléctrica no va a haber ningún tipo, no se va a producir ningún tipo de trabajo, porque la carga no se va a desplazar. ¿Qué dijimos que era un conductor y qué dijimos que era un aislante? El conductor dijimos que era un material que tenía electrones libres para poder ser desplazado de un punto hacia otro. Esta carga que tiene electrones libres, ¿o qué es esta carga? Es un electrón libre que se puede desplazar. Si este electrón no estuviese libre, estuviese ligado a un núcleo, no se puede desplazar. Entonces, esta plaqueta, ¿qué es lo que tiene? Tiene electrones libres que se pueden desplazar desde un punto hacia otro. Sí. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Estoy tratando de hacer lo más entendible posible, siendo que es muy eléctrico quizás el tema. ¿Pero me van siguiendo hasta acá o hay algo que no se entienda? Me frenan si no, ¿eh? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bien, entonces esta plaqueta ¿qué tiene? Tiene electrones libres que se van a desplazar desde un punto hacia otro. ¿Sí? Vamos a comparar este circuito con otro, exactamente igual. Pero le vamos a agregar una resistencia. Resistencias se hacen como unas horitas. Una resistencia. La resistencia, ya les digo, que se mide en ohm, después lo vamos a... Ohm también es un físico como ampere. Se escribe OHM. Y su símbolo es así. Es como una U. Es así, el simbolito. Profe, pero ahí no está en paralelo ya. ¿Cómo? Otra vez. Ahí ya no está en paralelo. No, en paralelo no, recién en serie. Después pongo uno en paralelo. Discúlpeme, profe, que tenía WOM, ese. Esto es una resistencia. O un resistor. Ah, ok. A ver, yo les pregunto. ¿Sí? Viene el electrón circulando. De la misma forma que en el circuito número 1. A este le vamos a poner el 1. Y este es el 2. Este electrón circulaba sin ningún tipo de inconveniente. Si este electrón circula y le pega una resistencia, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se choque. Va más despacio. ¿Cómo? Va más despacio. Bueno, va más despacio. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Este electrón va a circular como si no, o se va a frenar. Se va a frenar, va a haber un choque. Bien, se va a Choque de frenar, se va a corriente. chocar con la resistencia. De hecho, ¿qué le está aplicando? Una resistencia, por eso se llama así. ¿Qué es un resistor? ¿Sí? Es una resistencia que impide la fluctuación normal de la corriente eléctrica, o sea, impide que pase
fácilmente la corriente eléctrica por esta resistencia. Va a llegar un momento, como hay una diferencia de potencial desde un polo hacia el otro, va a llegar un momento que la va a terminar pasando y va a seguir su recorrido y va a llegar hasta el otro polo. Ahora, por una cuestión lógica, ¿dónde va a tardar más en llegar la corriente eléctrica? ¿Dónde tarda más en el electrón en dar una vuelta? ¿Va a tardar más en el 2 o va a tardar más en el 1? En el primero. El 2. Bien. No, en el En primero el tarda 2. más, no, tarda menos en el primero. Si no se choca con nada. Ah, Dijimos que ok. iba a tardar más, Va profe. a ser más lento. Por eso, ¿dónde tarda más? Tarda más en dar una vuelta en el que se choca. En el choque, Claro. sí, en el choque térmico. En el que se choca tarda más. Acá va libre. ¿Sí? Acá no pasa nada. Acá le pusiste un semáforo, lo frenaste. ¿Sí? Entonces en el 2 vas a tardar un poco más. Ahora, eso es el primer factor. ¿Sí? Mientras vos más resistencias le pongas a este circuito eléctrico, el electrón va a tardar más en dar una vuelta completa. Ahora, cuando se choque este electrón con la resistencia, se va a frenar y se va a producir una fricción entre ellos. ¿Sí? Se va a producir una fricción. ¿Qué les parece que se va a desprender luego de esta fricción? Va a generar calor. Va a generar calor, correcto. Cuando la corriente eléctrica quiera pasar por una resistencia, va a generar calor. De hecho, ¿sí? No sé si alguno ha ido de camping alguna vez y calienta el agua, no sé, supónganse, ahora existe la pava eléctrica, pero supónganse que no, sin pava eléctrica la calentaba una resistencia, o quería calentar el agua para los fideos, y lo calentaba con una resistencia, enchufaba la resistencia a la corriente eléctrica, ¿sí? Se calentaba y con eso hervían el agua. Bien, básicamente, ¿por qué? Porque genera gran cantidad de calor cuando la corriente eléctrica quiere pasar por una resistencia. Acá puse una. Puedo poner una más grande, muchas chiquitas. Después vamos a entrar en esto. Pero lo importante hasta ahora es que cuando el electrón quiera circular por esta resistencia, se va a producir una fricción y va a desprender calor. De hecho, por ejemplo, una estufa eléctrica, esas de varilla, que entran en incandescencia luego de un ratito cuando circula la corriente eléctrica, es justamente por esto. ¿Qué es lo que tiene? Gran cantidad de resistencias integradas y uno se calienta porque la corriente eléctrica quiere circular por esta resistencia, se produce esta fricción correspondiente, ¿sí? Y se genera gran cantidad de calor. De hecho, por eso es que consumen tanto. Porque ¿qué necesita para generar mucho calor? Y gran cantidad de corriente eléctrica. Gran cantidad de corriente eléctrica. Bien. Entonces, dicho esto, tenemos el 1, ¿sí? El ejemplo 1, un circuito sin ningún tipo de resistencia donde el electrón circula libremente. Y acá donde le pusimos un semáforo, le pusimos una resistencia y el electrón circuló con más dificultades. Tomando en consideración estos dos circuitos, ¿cuál va a ser más intenso y por qué? Tomando en consideración estos dos circuitos, ¿cuál va a ser más intenso y por qué? El 2 me parece a mí igual. El 2, ¿por qué? Porque ahora tiene un choque y hace que se produzca más corriente eléctrica. ¿Por qué Más hace que se carga, como más carga. ¿Por qué más corriente eléctrica? Es el mismo electrón, ¿eh? La corriente eléctrica es mediada por ese electroncito que se está moviendo nada más. Más corriente no. Lo que se va a desprender sí es más calor. Ya en un circuito se desprende calor. Se desprende calor porque hay una transferencia de energía. O sea, siempre va a haber un desprendimiento de calor. Si vuelve por una resistencia, se va a desprender mucho más. Ahora, volvamos entonces al concepto de intensidad de corriente. Es la cantidad de carga que circula por un determinado tiempo. Carga sobre tiempo. Carga sobre tiempo. Si la resistencia impide el paso libre del electrón y lo frena, ¿qué va a aumentar? El tiempo. El tiempo en la fórmula está en el numerador o en el denominador. El numerador. Entonces yo aumento el numerador porque aumentó el tiempo. La intensidad, por consiguiente, ¿va a disminuir o va a aumentar? Es el número del denominador más alto. Supónganse que el cuerpo cargado tiene 3 coulombs. ¿Sí? ¿Cuánto le quieren poner de tiempo? ¿Cuánto tardó el 1, el electrón en dar una vuelta completa, en segundos? ¿Cuánto tardó? Dígame un número cualquiera. 5. 5 segundos, muy bien. 5 segundos. Dijimos que se choca, se frena, tiene un semáforo acá. Va a tardar un poco más, ¿no?
díganme un tiempo que sea diferente a 5 y 10, mayor. el doble. El 2. 10. El doble, 10. Bien. Este va a tardar 3 sobre 5 y este va a tardar 3 sobre 10. Profe, no sé si ustedes o los demás lo ven, pero yo veo como un rectángulo negro que tapa la mitad de la pila del lado derecho de abajo, digo, la número 2. Ah, sí, pensé que era mi teléfono, pero sí, sí. A ver, Igualmente. dejo de compartir, Sí. lo voy a compartir a ver si se va. ¿Se fue? No. No, se sí, puso más negro, se puso. Más negro. Qué raro. Sí, ¿no? antes era como azul, ahora está bien negro. Y hay uno al costado de la pantalla también, del Sí, lado derecho. el lado derecho arriba y en el lado derecho abajo tiene otro. No, es rarísimo. Tengo abierto Paint y nada más. ¿Se ve igual lo que estoy escribiendo? Ahora tengo 3 cuadrados negros en la pantalla. Sí, ya están como muy en la pantalla, profe. A ver, ahí cerré. Cerré Le todo. mandamos una foto, le mandamos una foto a WhatsApp si quieren, como quieran. No, a ver, quedan 8 minutos. ¿Se ve igual lo que estoy escribiendo? ¿Se ve? No, No, se está ahora- poniendo más negro, más negro. No. A ver, vamos de vuelta. ¿Ahí? No. ¿Sigue pero- igual? No, Sigue es problema igual. de Zoom, porque no tengo abierto nada, absolutamente nada. Tenía abierto el WhatsApp web y lo cerré y ya no tengo más nada abierto. Tengo el Paint y el Zoom nada más. Escriba de ladito, no hay problema, que ahí se ve un espacio blanco. Al lado izquierdo. ¿Acá? ¿De este lado, donde tengo el mouse? Ah, ahí sí, ahí se ve algo. Bueno, esperen entonces, traslado esto. Traslado esto acá. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, el primero 5 segundos. El segundo tardaba 10, porque tenía la resistencia, tardaba un poco más. ¿Cuánto es 3 dividido 5? Vamos a la calculadora. ¿Se pone más negro? 1,8. El primero tiene una intensidad de corriente de 1,8 amperes. Y el segundo, 0,3. 3 dividido 10, 0,3. 0,3 amperes. El más intenso es el que tenga el valor más alto de amperaje. ¿Cuál tiene un valor más alto de amperaje? El primero. ¿Por qué? Porque tardó menos tiempo este electrón en dar una vuelta completa. Entonces, ¿qué es la intensidad de corriente? ¿Sí? Es la cantidad de carga eléctrica que circula por un determinado tiempo. Imagínense este electrón moviéndose continuamente. Por supuesto va a ser un flujo de electrones, yo hago uno. Imagínense este electrón dando vuelta por el circuito. Y acá queda una vuelta, se frena, sigue. Queda una vuelta, se frena, sigue. Queda una vuelta, se frena y sigue. Al ponerle este semáforo en el medio, siempre va a tardar más. Si tarda más en dar una vuelta completa, el circuito es menos intenso. ¿Sí? Es menos intenso. Ahora, ¿cómo yo puedo aumentar, ¿sí?, la velocidad de este electrón? Díganme ustedes, ¿cómo le aumento la velocidad? ¿Qué es lo que tengo que aumentarle? ¿La cantidad de corriente? Decímelo, porque cantidad de corriente es ¿La carga? No. ¿Más voltaje? más voltaje, correcto, más voltaje, más diferencia de Voltaje potencial. elevado. Más diferencia de potencial. Le tenemos que agregar una mayor diferencia de potencial. ¿Sí? Una mayor diferencia de voltaje. ¿Sí? Así es como se dice en electricidad, digamos. Entonces, supónganse, mantenemos la misma variable. Uno con resistencia y uno sin resistencia. Vamos a modificar este valor. Vamos a modificar este valor y vamos a ponerle 30 volts. Más 50 volts. Vamos a hacerlo con una diferencia potencial alta. 50 volts. Ahora la diferencia, ¿cuál va a ser? Este era 3. Igual acá, yo me equivoqué, perdón, ya me parecía. Yo le dije que era voltaje sobre tiempo. Perdón, yo le dije que era voltaje sobre resistencia, y acá utilicé la carga eléctrica, no utilicé el voltaje, acá es 8. Vamos de vuelta con la cuenta porque no me equivoqué, es 8 y acá es 8.
para ponerlo en blanco, vamos a poner intensidad de corriente es igual a diferencia de potencial sobre resistencia. Entonces, vamos a hacer la cuenta de vuelta y poner los valores en claro. Porque es todo diferente. 8 dividido 5 me da... 1,6, profe. Tenés ahí la calcu, buenísimo, así no tengo que... Si lo puedo Sí, hacer sí, más grande. tengo acá. 8 sobre 5, 1,5. ¿Y el segundo? 0,8. No, 1,6 es de arriba, profe. 1,6 el de arriba y el de abajo. Sí. 0,8. Ahí ¿no? lo hago. Sí, 0,8. 0,8. Bien, entonces, sigue igual, ¿no? Por supuesto, aumentamos el tiempo, sin lugar a dudas. 0,8 amperes, sin lugar a dudas, el primero, como no tiene resistencia, fíjense que sigue siendo más intenso. Ahora, modificamos el voltaje. En vez de tener 8, este ahora tiene 50. ¿Sí? Este ahora tiene 50, así que me voy a ir para acá. Ahora tengo que la intensidad de corriente va a ser igual a 50. No modificamos las resistencias. Vamos a ponerle que este tiene una resistencia NOM de ¿cuánto? ¿Cuánto quieren que tenga NOM? ¿Cuánto quiere que tenga esta resistencia? Díganme un valor cualquiera. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, profe, pero yo Sí, no tengo ni idea. profe. No digo nada por eso. 12, profe, 12. Tiene un valor, así lo hacemos más llevadero. 11. Tiene un valor de 11 ohm. Bien, esto lo vamos a contrastar con otro circuito. Voy a modificar este. Que tenga una resistencia mayor a 11. Vamos a ponerle 20. Y vamos a buscar la relación. Acá tenemos un circuito que tiene mayor voltaje y menor resistencia, contra un circuito que tiene menor voltaje y más resistencia. ¿Sí? Ya a la legua uno se da cuenta que este circuito es menos intenso que este. ¿Por qué? Porque tiene más resistencia y menos voltaje. Lo contrario a este, que tiene más voltaje y menos resistencia. Entonces, el primero va a ser 8 sobre 20. Y el segundo va a ser 50 sobre 11. ¿Cuánto da el primero? 8 dividido 20, 0,4. Ahí lo estoy haciendo, profe. Sí, profe, 0,4 me da. A ver, vamos a esperar a que lo haga la Sí. compañera. 0,4. Sí, sí, profe. El 0,4. segundo, 4,5. 4,5. Bueno, fíjense, amper los dos. ¿Cuál va a ser abruptamente más intenso? El segundo. ¿Por qué? Y porque el valor del numerador, ¿sí? Que es el voltaje, es muchísimo más alto que el valor del denominador, que es la resistencia, en comparación con el circuito 1. ¿Sí? A esto le queda un minuto, así que cierro y abro otra.